De Economía del Parlamento también se presentó la presidenta de la Asociación de FP, Giovanna Prialé, con quien estamos ya conectados para que nos explique en principio en qué consisten, a qué apuntan estos proyectos de ley que se han debatido el día de hoy y cuál sería el impacto no solo sobre el sistema privado de pensiones, sino sobre las pensiones en general futuras del país. Giovanna, muy buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos y explícanos, por favor, de qué van estos proyectos que se estuvieron discutiendo el día de hoy. Yo pude escuchar gran parte de la sesión y la impresión que me llevé es que hay consenso dentro del Parlamento para aprobar un retiro del 100% de los fondos. Mira, hoy día se presentaron aproximadamente unos 5 proyectos de ley, como tú bien has señalado, orientados a buscar un retiro adicional al 25% que se acaba de hacer, del 100% de los fondos, con algunas variantes, ¿no? Algunos incluían 12 meses de no cotización, 6 meses, otros incluso planteaban la posibilidad de que sea una liberación total de los fondos para los cotizantes y no cotizantes. Entonces, creo que estamos en un momento crítico, ¿no?, en el caso peruano, respecto a la respuesta que le vamos a dar a los millones de peruanos cuando estas personas no tengan un solo sol en su cuenta individual de capitalización. Entonces, me gustaría hacer una breve reflexión contigo. Hoy día ya tenemos que cerca de 2 millones de trabajadores, de los 7,5 millones de afiliados, tienen un saldo cero en su cuenta individual de capitalización. Es decir, nosotros tenemos en el sistema privado de pensiones 7,5 millones de afiliados. Hoy día, producto de las medidas que tomó este gobierno y los anteriores, como la ley del 95.5, el régimen de jubilación anticipada por desempleo, el JAU, el decreto de urgencia para retirar los 2.000 soles y la ley 31017 para el retiro del 25%, han traído como consecuencia que 2 millones de personas hoy día no tengan un sol en su cuenta individual de capitalización y por lo tanto no sabemos cómo esa población va a poder tener una pensión al momento de la jubilación. Giovanna, simplemente para... Con las medidas... Porque me parece importante lo que mencionas. Estos 2 millones ya no son, al no tener un solo sol en su cuenta de capitalización, ya no son más afiliados, ya no están cubiertos por ningún tipo de seguro de salud. ¿Cuál es la situación de estos 2 millones de afiliados? Y otra pregunta, quizá no les convenía a estos 2 millones retirar toda su plata porque tampoco iban a poder acceder a una pensión digna en el futuro. Has tocado temas que son fundamentales. Primero, voy por la segunda pregunta. Efectivamente, una de las coincidencias que tenemos con lo que tú señalas, con el Congreso también, es que al sistema de pensiones le falta una pensión mínima, porque no existe una pensión mínima garantizada en el sistema privado y en el sistema público no es funcional porque te obliga a tener 20 años de aporte para poder acceder a una pensión. Entonces, si nosotros hubiésemos logrado que la reforma se dé antes de la liberación de los recursos, probablemente esas personas no hubiesen tenido que retirar todo su fondo porque hubiese habido un aporte adicional del Estado para complementar este fondo acumulado y llegar a una pensión mínima garantizada. Las recomendaciones que establece la OIT y la OECD y las recomendaciones propias que nosotros tenemos que tomar en consideración es que el peruano tiene derecho a una pensión. Entonces, la primera gran crítica es ¿por qué no hemos trabajado en una pensión mínima desde hace años para que ese trabajador, independientemente de su condición económica, pueda tener una calidad de vida al momento de la jubilación en lugar de tener que gastarse todo ese dinero el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es la primera respuesta a tu pregunta. Claro. La segunda... ¿Cuál es la situación de estos 2 millones de personas? La segunda es una pregunta muy complicada y muy preocupante porque en realidad estos 2 millones de personas hoy día son de todas las edades. Podemos hablar de una persona de 25, 30, 35, 50 años de edad. Como se expidió la norma, tanto el decreto de urgencia como la ley, esas personas no tienen la cobertura de salud, ya porque no son considerados pensionistas, además porque han retirado algunos la totalidad del dinero que tenían en su fondo y por eso que tienen cero hoy día, no tienen la calidad por lo tanto de pensionistas en salud, no tienen la cobertura de un seguro de invalidez y sobrevivencia en caso de que se accidente y es una precarización del empleo de estos 2 millones de trabajadores de cerca de los 7,5 millones y a eso tenemos que sumarle el 70% de la población que está por fuera del sistema de cobertura pensionaria. Entonces, en poco menos de un año hemos destruido la posibilidad de construir pensiones de cerca de 2 millones de trabajadores.
Y Ahora, para Giovanna, responder a tu pregunta, dale, Omar, perdón. bueno, va en la línea con lo que estamos conversando. Escuchaba más temprano al vocero de la SBS, al adjunto de la SBS para el temas de AFP en esta sesión, señalar que los proyectos que está impulsando el gobierno, que está impulsando el Congreso de la República, generarían que la mitad de los afiliados al sistema actualmente se queden sin un fondo. ¿Ese es el nivel de impacto de estos proyectos? Es correcto. Si esta medida de retirar el 100% adicional se aprueba, probablemente otros 2 millones de trabajadores afiliados tengan un fondo cero nuevamente, con lo cual estás hablando de 4 millones de trabajadores de un universo de 7 millones y medio que se quedarían en un solo en su cuenta individual de capitalización, y estás reduciendo la cobertura a cerca de 3 millones y medio aproximadamente, cuando en realidad lo que estábamos buscando con la reforma era incrementar la cobertura. Ahora, hay un tema bien importante, ¿no? Estamos tratando de resolver un problema de carácter de largo plazo con una solución de corto plazo. La crisis económica que nosotros estamos viviendo hoy día, que tú lo has mencionado antes de mi presentación, y que nos va a llevar probablemente meses o años recuperarnos, todavía no sabemos cuánto va a durar. Y lo que nosotros deberíamos estar trabajando hoy día es pedirle al gobierno que el programa de reactivación Arranca Perú ya esté caminando, porque efectivamente la población lo que necesita es no gastarse su ahorro hoy día, porque ese se va a acabar en 1, 2 o 3 meses, sino tener la capacidad de generación de ingresos para poder usar ese dinero para consumo y para ahorro. Y Giovanna, para entender, porque por un lado tenemos los proyectos que ha venido aprobando el Congreso de la República, pero por otro lado tenemos la fuerte y grave crisis económica que está viviendo el país y que ha impactado directamente en el empleo y en el empleo formal principalmente. Bueno, en todos los niveles de empleo en realidad. ¿Cuánto ha impactado la pandemia en la cobertura de las AFP? Es decir, ¿cuánta gente que cotizaba, que aportaba todos los meses a la AFP ha dejado de aportar debido a que está desempleada en este momento? ¿Cómo está, digamos, cómo están esos números? Mira, en el caso del sistema privado de pensiones, nosotros estimamos que aproximadamente entre marzo, que se inicia la pandemia, y agosto probablemente, el número de personas que han dejado de cotizar o han dejado de aportar regularmente es alrededor de 300.000 personas. Entonces, es un universo que se ha visto afectado, obviamente en menor medida, a la reducción de empleo formal, que en el caso de Lima Metropolitana, como lo señaló hoy día el Diario del Comercio, es cerca de 1 millón de trabajadores afiliados, porque son probablemente trabajadores que están en empresas más grandes, que son trabajadores dependientes y que tiene esa empresa mayor capacidad financiera para soportar esa crisis. Entonces, tenemos dos efectos. Por un lado, que ese tipo de medidas, en lugar de fomentar el ahorro para la jubilación, lo que hacen es alentar el consumo de corto plazo y de repente mover a que personas que hoy día están cotizando puedan retirar su dinero. Y por otro lado, no estamos buscando la manera como incorporamos a esos trabajadores independientes informales a tener derecho también a una cobertura de carácter universal. Entonces, tenemos que hacer una gran reflexión como país de que ese tipo de medidas de política pública van en contra del objetivo, que es generar pensiones para todos los peruanos. ¿Esto podría implicar la aprobación de un proyecto de este tipo que apunta a retirar el 100% de los fondos? ¿Implicaría un reseteo del sistema? ¿Nos llevaría quizá, tratando de ver lo positivo dentro de toda esta medida, nos llevaría a volver a repensar el sistema a partir desde cero? Yo creo que es una gran irresponsabilidad pensar en eso, ¿no? Porque una de las cosas que hemos aprendido con modestia, debo decirlo, a lo largo de estos años de trabajar en el sector público y en el privado, es que en el tema de pensiones las reformas tienen que ser de carácter gradual, porque estamos hablando de seres humanos que están ahorrando para su jubilación, momento muy delicado en el cual evidentemente no tienen capacidad de generación de ingresos y no tienen a quién pedirle ayuda. Entonces, pensar en destruir el modelo, convertir las cuentas individuales en cero, sin ningún tipo de responsabilidad, pensando en que ese trabajador que hoy ya tiene 40, 45 años va a poder volver a construir un ahorro para la jubilación, me parece irresponsable desde el punto de vista no solamente regulatorio, sino que va en contra del objetivo de la misma propuesta de reforma del Congreso. Para entender la magnitud del impacto de estos proyectos, Giovanna, no sé si han hecho el cálculo, del total de fondos que administran actualmente las AFP, te pediría que nos digas cuánto es, cuánto saldría del sistema, cuánto de ese 100% de esa torta que administran terminaría saliendo si es que se aprueba este proyecto de ley.
Mira, actualmente los fondos de pensiones de los, digamos, ya no 7 millones, sino 5 millones de trabajadores afiliados, representa cerca de 150.000 millones de soles. Según los estudios realizados, dependiendo de la liberación del 100%, si es para 6 meses o 12 meses, el fondo que podría salir está entre 25.000 a 35.000 millones de soles, que es adicional a los 25.000 millones de soles que acaba de salir producto del 25%. Entonces estamos hablando de que saldría más o menos entre la suma de 25 y 35, estamos hablando de 60.000, poco más de un tercio del ahorro que hemos logrado acumular en cerca de 30 años de ahorro para la jubilación y por lo tanto el impacto es significativo. Y una pregunta final, Giovanna. ¿Esto impacta en la rentabilidad de los que se quedan? Es decir, de aquellos que no quieran retirar su plata porque les va bien en la AFP y deciden mantener ahí. ¿Esto impacta en su rentabilidad el hecho de que los otros saquen el dinero? Mira, dependiendo de la forma que claramente vas a tener que vender acciones y vas a tener que vender los instrumentos en los cuales se han invertido los fondos, va a afectar a los que se lleven el dinero, va a afectar a los que se queden en el fondo de pensiones, pero el impacto más grande también va a ser en el crecimiento económico de nuestro país. Tenemos que recordar que el multiplicador más importante para generar crecimiento económico es el capital, el stock de capital, el ahorro, la inversión que debería invertirse en infraestructura. A tú reducir el tamaño del stock de capital o del ahorro, eso está afectando también la posibilidad de recuperación de la economía, tema en el cual deberíamos estar hoy día sentados discutiendo cómo usamos los fondos de pensiones, como señala la OECD, para generar proyectos de infraestructura o empleo en el cortísimo plazo. Perfecto, Giovanna, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Economía para Todos. Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP, que estuvo hoy también temprano exponiendo en la Comisión de Economía del Congreso, donde se está debatiendo este tema. Vamos a ver qué es lo que se decide. Esto todavía está en etapa de comisión. Una vez que se apruebe un dictamen aquí, tiene que pasar al Pleno del Congreso para su debate, pero es un tema evidentemente relevante y de interés. Nos vamos a una pausa, venimos con más en Economía para Todos.